Detrás del telón. Hola, ¿sabías que existen diferentes tipos de micrófono? Y a ti como actor muchas veces te va a tocar utilizarlos. Quédate conmigo y yo te voy a enseñar a cómo hablar ante un micrófono de estudio. En Detrás del telón presentamos Detrás del telón. Bueno, como les había dicho, existen muchos tipos de micrófonos, pero hay uno que es utilizado en los estudios de doblaje o en los estudios de música, el denominado micrófono de condensador. Claro, al contrario de los que tenemos en casa, que son micrófonos dinámicos, los que agarramos con la mano, mucho más baratos, pero más resistente al polvo y a los golpes, un micrófono de condensador se caracteriza por su gran sensibilidad con la que capta el sonido. Y esto puede ser bueno porque escucharás que tu voz suena mucho más bonita, llena de frecuencias armónicas, o malo también porque también capta muchos sonidos que no deseamos, como los clics que hacemos involuntariamente con la boca cuando hablamos o el roce de nuestra ropa al moverse. Todos sabemos que cuando grabamos nuestra voz con un micrófono debemos vocalizar, proyectar la voz, etc. Sin embargo, muy pocas veces se habla de los aspectos más técnicos, los que surgen de la captación de la voz por el micrófono. En este video hablaremos de cómo debes hablar al micrófono de condensador y daremos un repaso breve a los principales problemas que nos podemos encontrar y, claro, cómo podemos evitarlos. Primero, ¿a qué distancia me tengo que situar? Lo primero y lo más importante es mantener una distancia constante respecto de ti con el micrófono para que toda la sesión tenga el mismo color y el técnico pueda ecualizar y mezclar bien. No queremos decir con esto que tengas que permanecer como una estatua, sino más bien minimizar tus movimientos o hacerlos lo más sutil posible. Por ejemplo, en vez de mover la cabeza de abajo arriba constantemente para pasar el guión a la pantalla, intenta hacerlo solo con los ojos. Por lo general, un palmo de distancia suele ser ideal para la mayoría de grabaciones de la voz. Un palmo de distancia. Aún así, la distancia variará dependiendo de lo que se vaya a grabar. Lógicamente, si susurras, te acercarás más al micrófono. Y si grabas ambientes o gritas, te alejarás. Lo mejor es encontrar el punto intermedio entre la cercanía para que te capte bien los detalles de tu voz y la lejanía para evitar otros ruidos innecesarios e indeseables que hay en el ambiente y que llegan al micrófono. Pero, ¿qué problemas podemos tener si nos acercamos o nos alejamos demasiado del micrófono? Si te acercas demasiado al micrófono, se forman pops. Pops. Los pops se producen por una cantidad de aire que llega al diafragma del micrófono, que lo hace vibrar de manera muy intensa y hace que el sonido distorsione. Normalmente suele pasar con sonidos sordos. La T, la P, la F, la Ch, etc. O también respiraciones muy cerca del micrófono. En esos casos, el técnico de sonido suele poner una pantalla antipop
e incluir filtros de ecualización para que no se graben las bajas frecuencias en exceso. Pero si esto no funciona, el mejor remedio es que te sitúes tú ligeramente ladeado, de ladito, hablando en dirección al micrófono, pero sin estar completamente perpendicular a su diafragma. Otra situación es que se captan demasiados clips. Aunque nosotros no nos demos cuenta al hablar, se nos forman clips por el ruido de la saliva en la boca, y es algo normal. Sin embargo, un micrófono muy sensible lo puede hacer mucho más obvio. Algo que suele ocurrir principalmente entre los principiantes y en las mujeres es eso. Ten en cuenta que lo que capta el micrófono pocas veces coincide con la voz con la que estás tú acostumbrado a escucharte fuera del estudio. Si tú escuchas que tu locución está demasiado sucia en cuanto a clips, sepárate un poco más del micrófono. Pero si aún así sigue pasando, especialmente si estás nervioso o llevas bastante tiempo hablando o haciendo doblaje de voces, no olvides tener una botellita con agua todo el tiempo para que te refresques y no se te seque la voz. Otra situación que sucede es que se puede golpear al micrófono accidentalmente. Normalmente muchos de estos micrófonos están suspendidos en una como tipo araña que los protege de las vibraciones. Este sistema cuenta con unas gomas elásticas que deja el micrófono como flotando para protegerlo de golpes y vibraciones que se transfieren a través del pie del micrófono, sobre todo del suelo cuando nos movemos. Obviamente todo esto ya nos puede dar la idea del cuidado que debemos tener de no estar tocando el micrófono, ni el pie del micrófono, ni el cable, pues dañaríamos lo que graba, lo que se escucha. Otra situación es que se puede convertir en un obstáculo visual. Al acercarte demasiado a tu visión, posiblemente quedará obstaculizada por el micrófono y no se podrá leer bien el guión o ver bien la pantalla, así como me está pasando a mí. Puede que esto te lleve a estarte moviendo, sobre todo tu cabeza constantemente, en vez de solo los ojos, como se debería hacer. Y eso alteraría obviamente el sonido en cuanto al cuerpo, al volumen y al color de la voz. Si no estás cómodo con la posición del micrófono, indícaselo sin problemas al técnico de sonido. Él encontrará la manera de ajustarlo de tal modo que tú estés cómodo y que no influya en la calidad del sonido. Pero ahora, ¿qué pasa si te alejas demasiado? Puede pasar que se capta demasiado ruido ambiente. Tu voz deja de estar en primer plano y a ella se unen el resto de sonidos que ocurren en la habitación. Un clic en el suelo al momento de mover tus pies, el roce de tu ropa o incluso de tus tripitas si es que tienes hambre. Además, el técnico de sonido posiblemente tenga que aumentar la ganancia de entrada de la señal del micrófono, con lo que es posible que aumente ese de fondo, llamado ruido blanco, y ensucia la calidad de la grabación. También puede pasar de que tu voz se escuche con reverberancia. Junto a la fuente principal del sonido, la voz que viene directamente de tu boca, el micrófono registrará también el resto de reflexiones de tu voz en la sala, ¿no? La voz golpea diferentes lugares y rebota. Eso es lo que se llama comúnmente reverberación o reverb. El resultado será una voz muy lejana y menos presente, especialmente si el espacio en el que grabas
no está acondicionado para absorber estas situaciones. ¿Qué volumen debo utilizar? Es cierto que estos micrófonos son más sensibles y captan mejor las voces con poco nivel y los susurros. Y también soportan muy bien los muy altos niveles, los gritos. Sin embargo, el volumen que debes utilizar con micrófonos de condensador no varía mucho del resto de micrófonos. El técnico de sonido te tomará nivel antes de grabar. Y este deberá ser con su margen, más o menos consistente. Si gritas y susurras en la misma toma, posiblemente no valdrá y habrá que repetirla. Por eso es que es muy necesario, por favor, que escuches y aprendas. Cuando tú grabas en un estudio, probablemente tengas auriculares con los que podrás oír el retorno del sonido del que se está grabando. En ese caso, tú no te centres en escuchar solo tu interpretación, sino todo el conjunto de sonido. Presta atención cuando el técnico chequea el sonido al principio de la sesión y toma nivel. Cambia la distancia, el ángulo, el tono y cuando tengas ocasión escucha la diferencia. Así tú aprenderás mucho de escuchar tu propio trabajo. Es normal también que surjan problemas técnicos al grabar. En este caso, el técnico de sonido te lo dirá, pero está bien que tú los conozcas para solucionarlos de inmediato, para dar fluidez a la sesión, sin que tengan que advertir nada. Ten en cuenta que cuanto mejor hagas tu trabajo, más tiempo ahorrarás al resto del equipo involucrado en un proyecto. De esta manera la sesión será más ágil. Tendrás más posibilidades de ser contratado en el futuro. Muestra profesionalidad. Haz que sea fácil trabajar contigo. No seas de aquellos que digan, que eso arreglen en postproducción. La calidad de una obra depende de la materia prima, que se consigue en cada uno de los pasos de la producción, no lo olvides. Empezando por el primero, que es la grabación. Estos consejos también se pueden aplicar, no solamente cuando estés en un estudio grabando, sino también cuando se haga cine, se esté grabando una escena y te pongan el micrófono del boom. Se puede tener en cuenta las mismas consideraciones que acabamos de decir. En el teatro es un problema más complicado porque al estar los actores en vivo, si no existe un buen técnico de sonido que calibre bien los niveles de voz, se va a escuchar mucho las respiraciones. Si no se los apaga cuando el actor no está interviniendo, de pronto se va a escuchar diálogos tras de bambalinas y es un gran problema. Por eso es que es mucho recomendado no utilizar micrófonos en el teatro, sino la propia proyección de voz del actor. Bueno, espero que estos consejos te hayan servido. Si tienes alguna duda o comentario, no te olvides de comentarnos, de compartir y de suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima. Soy Diego. No se olviden escribirnos sus comentarios y sugerencias. Detrás del telón, la serie de videos tutoriales donde aprenderás conceptos básicos del mundo de la actuación.